Bueno, ¿estamos listos para la palabra de Dios? Ahora sí, entonces, vamos a nuestra Biblia, por favor, a Hebreos, el capítulo 11. Versículo 6. Hebreos 11, verso 6. Amén. Estoy expectante por esta serie que pensaba darlo los sábados, los domingos en la noche, pero vamos a darlo en estos horarios. Y el primer tema ya lo desarrollamos, pero estoy expectante porque sé que va a edificarnos, sobre todo nuestra gente muy nueva en las cosas de Dios, y por qué no la gente que ya no está nueva, porque siempre hay más. Siempre hay más. Diga conmigo, siempre hay más con Dios, siempre hay más. Gloria a Dios. La palabra de Dios siempre está viva. Amén. Y siempre hay más que podemos aprender. Y el tema o la serie es acerca de la fe, ¿no? Las cosas que no sabías acerca de la fe. Y hoy quiero hablar acerca del funcionamiento de la fe. ¿Cómo opera la fe? ¿Qué es la fe? Y el funcionamiento de la fe. Amén. ¿Sabe? La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, verso 6 lo siguiente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Diga conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos, otra vez, repite en voz alta. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca cree que le hay y que Dios es galardonador de los que diligentemente le buscan. Si usted quiere agradar a Dios, tiene que tener fe, tiene que ser una persona de fe. En realidad, como vamos a ver ahora, todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros, todo lo que Dios ha dispuesto para nuestra bendición y para que podamos vivir la vida cristiana, solamente se recibe a través de la fe. Todo lo que Dios ha provisto para su éxito como creyente, todo lo que Dios ha provisto para su victoria como creyente, todo lo que Dios nos ha provisto para la salvación, todos los recursos de Dios se reciben solo y a través de la fe. Entonces, cuando uno no tiene fe, no podrá, amén, activar los recursos de Dios. ¿Sí? Y al no poder recibir y al no poder activar los recursos de Dios para nuestra vida, no vamos a tener victoria y entonces no vamos a poder agradar a Dios. Porque sin fe no es posible agradar a Dios. Ahora, yo no estoy hablando de la fe de hechizada. Amén. No estoy hablando de esa fe de hechizada que trata de creer, lo creo. ¿Te imaginas algo, como enseña ahí ciertos libros, verdad, de autoayuda, donde tú imaginas algunas cosas y las nombras? Yo no estoy hablando de eso. Eso es metafísica, eso es brujería. Yo no estoy hablando de esa tontera. Amén. Estamos hablando de fe. La fe de Dios, no algo que viene de tu imaginación. La fe de Dios es muy distinto, ¿sí? La Biblia dice, ¿no?, que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, algunos malentienden la fe y como han leído estos libros de ocultismo, piensan que se trata así de algo que tiene que ver con un poder mágico, donde uno simplemente cree cosas y las nombra, cree cosas y las nombra. ¿Sí? ¿Sabe? El hecho que haya gente que enseña cosas extrañas o de esa índole no niega la verdadera fe. Es más, si algo existe, siempre va a tener una copia. Si algo existe, siempre tendrá una copia. El diablo es un pirata. Él le gusta copiar, piratear las cosas. Él no es creador, él siempre, pero lo va a distorsionar. Pero existe una fe real, existe una fe verdadera. Y esa fe tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso es tan importante que nosotros podamos estar alineados a lo que la palabra dice. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia nos dice en otro pasaje, ¿sí?, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Está diciendo que si somos... Ahora, primero nosotros sabemos que somos justos no en nuestra propia justicia, sino somos justos en la justicia que nos ha sido asignada debido a la obra de Cristo Jesús. Hemos sido justificados. ¿Cuántos han sido justificados? Amén. Diga conmigo, yo fui justificado. Amén.
Yo fui justificado, gracias a Dios. Estoy feliz de haber sido justificado. Gracias a Dios de que fui justificado, ¿verdad? Entonces fui justificado, sí, por Jesús, pero yo recibí mi justificación debido a la fe. La fe, mi fe obtuvo esa justificación, tomó la justificación que Jesús me otorgó. Él pagó un alto precio para yo ser justificado, para que usted sea justificado. Yo creí esa justificación y la recibí. Entonces me apropio de esa justificación por medio de la fe. Ahora vamos a Hebreos 11, verso 1 y vamos a entender mucho más lo que estamos diciendo. La fe es como un ventilador. Amén. Aquí tenemos este ventilador, exacto ejemplo, gloria a Dios. Este ventilador que está aquí sirve ¿para qué? Para que yo pueda tener un poco de aire y no pueda estar transpirando mientras yo comparto la palabra de Dios. Pero si este ventilador está así desconectado, y a propósito está desconectado para el ejemplo, ¿verdad? Si este ventilador está desconectado, ¿verdad? Amén, de la fuente, no sirve. Necesita corriente eléctrica para que al estar encendido pueda traer viento y pueda refrescarnos. Igual ese ventilador que tienen usted y algunos están recibiendo algo de frescura. Correcto. La gracia de Dios es como esa energía que viene. Pero por más que haya energía disponible, si no existe el ventilador, ¿me entiendes? Esa energía no va a activar el ventilador. Entonces necesitamos la energía, que es la gracia de Dios, y necesitamos el ventilador para que pueda trasladar. El ventilador es el canal a través del cual la energía se transforma, en este caso, en aire. ¿Me está siguiendo? Usted necesita su fe. Ahora vamos a activar, vamos a conectarlo, ¿ok? Gracias por alguien que pueda conectar esto, ¿sí? Y para que funcione la gracia y la fe. Entonces, vamos a ver Hebreos 11:1. Todos no se distraigan por este chico guapo que está ahí, aparte que es casado. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Diga conmigo, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Vamos a ver una definición de fe. La Biblia dice que la fe es una... La fe es una... Ya, dígalo fuerte, ¿qué dice la Biblia? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe, amén, te da una certeza que te lleva a una convicción. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora la fe aplica dos cosas. Número uno, a lo que esperas, y número dos, a lo que no ves. La fe es la certeza de lo que esperas y es la convicción de lo que no ves. O sea, no puedes necesitar fe, no necesitas fe en algo que ves. Necesitas fe para lo que no ves, porque es la convicción de lo que no ves. Amén. No necesitas fe para ver este púlpito, ¿lo ves? ¿Sí? La fe aplica solo para lo que no ves. Es la demostración de lo que no ves. Es la certeza de lo que esperas. Tienes que esperar algo para que puedas obtener fe. Si no esperas nada, no puedes tener fe, porque la certeza de lo que tú esperas, o sea, es algo que tiene que ver con el futuro, pero tú estás esperándolo y al esperarlo, tu fe le da la certeza, amén, la seguridad, amén, la demostración y la convicción de lo que no ves. Otra definición, como cabe mencionar, de la fe es, la fe es la substancia de lo que se espera. En realidad, en los textos originales, el sentido es más que certeza, el sentido original es sustancia. La fe es la sustancia de lo que esperas, la demostración de lo que no ves. Es decir, cuando tú tienes fe, tu fe demuestra lo que no ves. No lo ves, no lo sientes, pero si tienes fe, tu fe demostrará aquello que no ves. Ahora, la Biblia se basa, ¿no?, en esta definición, en el sentido de que aplica lo que no vemos, pero el hecho que no lo veas no significa que no exista. Alguien dice, la fe es ciega. La fe no es ciega, Señor. La fe tiene ojos. La fe no es ciega. Ciego es el novio, porque no vio. Cuando se casa ve, ¿me entiendes? Pero la fe no es ciega.
La fe tiene ojos. Lo que pasa es que la fe tiene ojos no físicos, sino ojos espirituales, porque la fe es una capacidad del espíritu. En realidad la fe ve lo que tus ojos físicos no ven. La fe ve lo que tus ojos físicos no ven. Tu espíritu tu corazón tiene la capacidad de ver lo que tus ojos físicos no ven. La fe es la certeza de lo que se espera. Amén. La convicción de lo que no ves físicamente o no sientes, pero es real. Miren los versos siguientes para corroborar lo que estamos diciendo. Verso siguiente, verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe entendemos esto, que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No se veía, pero aquello que no se veía dio existencia a lo que se ve. ¿Qué es primero? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? Dígalo fuerte. Lo que no se ve. Lo que no se ve dio existencia a lo que se ve, según la revelación de la palabra de Dios. Es decir, amén, tan real como lo concreto físicamente hablando, tan real como lo espiritual que no vemos, pero es real. Es más, según la Biblia, entonces podemos deducir, si lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿qué es más poderoso? Lo que no se ve. Si lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿qué es más poderoso? Si lo que no se veía dio lugar a lo que se ve, ¿qué es más poderoso? Lo que no se ve. La fe aplica para aquello que es más poderoso, que no vemos, pero tiene existencia. Recién los físicos nuevos están admitiendo, están dejando, ¿no?, los testarudos que eran, están admitiendo, así son los hombres, ahora ya se van al extremo, ahora dicen, sí hay dimensiones paralelas y hay hasta 7 dimensiones paralelas, es lo que están diciendo ahora los físicos cuánticos, ya se fueron al otro extremo también. Hay cosas que no vemos y hablan de la materia y hablan de la antimateria. La antimateria es lo contrario a la materia es lo que es físico, pero la antimateria es lo contrario a la materia. Entonces ya están hablando de antimateria, ¿me entiendes? Pero eso la Biblia ya lo decía hace más de 2000 años atrás. Si usted sigue creyendo que aquello que no ve no existe, usted está en cuanto a ciencia en el siglo pasado. Aún la ciencia hoy en día está admitiendo que hay un mundo que no se ve, que es tan real como el que vemos. Hay gente que tiene esto, que aire de científico, no ha leído nada, está desfasado. Pero ya la Biblia venía hablando hace más de 2000 años de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve, que es tan real? Vamos a 1 de Corintios, el capítulo 2, por favor. 1 de Corintios, capítulo 2. Dios es bueno. La Biblia dice, por fe andamos. Andar por fe no significa andar ciegamente. Andar por fe significa andar mirando lo que no se ve. Porque no miras con tus ojos físicos, miras con tus ojos espirituales. Dice la Biblia aquí, en 1 Corintios 2, dice el verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. ¿Cuántos se gozan de tener la sabiduría oculta ahora en sus manos? 5 personas. ¿Cuántos se alegran de tener la sabiduría oculta en sus manos? Sí, yo me alegro. Mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria. Dios quiere que vivas una vida gloriosa.
Dios quiere que vivas una vida gloriosa y la manera que vivas una vida gloriosa es a través de la fe. Si no entiendes fe, tu vida no será gloriosa, tu vida será horrorosa. Amén. Inmensamente aburrida. Tu vida será una vida cristiana moral nada más. Mucha gente vive simplemente una vida religiosa, una vida simplemente moral, pero no una vida asombrosa, porque no han aprendido a caminar por fe. Tenemos que aprender a caminar por fe. El deseo del corazón de Dios de aprender estas cosas es para que usted aprenda a caminar por fe. Yo quiero caminar por fe. Yo quiero caminar por fe. Porque quiero ver una vida gloriosa. En Romanos habla de aquellos a quienes le alcanzó el evangelio porque deseaban vida, honor e inmortalidad. Yo quiero las tres cosas: vida, honor e inmortalidad. Una vida gloriosa. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Él preparó estas cosas para nuestra gloria. Dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido jamás hubieran crucificado al Señor de gloria. En su ignorancia crucificaron a Jesús, que es el Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, fíjese el verso 9, cosas que ojo no vio. ¿Qué dice? Cosas. Dígalo otra vez, diga, cosas. Cosas que ojo no vio, perdón. Ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio. Esas cosas que ojo no vio no están solo dispuestas al otro lado de la eternidad para que estén esperando solamente algún día. No, esas cosas que ojo no vio, tú puedes comenzar a hacerlas realidad en este mundo físico a partir de hoy, pero mediante tu fe. La sanidad divina es una cosa. La fe es otra cosa. Los dones del Espíritu también son otras cosas. Dones de sanidades, palabras de sabiduría, palabras de profecía. La justicia son cosas de Dios. La misericordia son cosas de Dios. La gracia de Dios son cosas de Dios. ¿No entiendes? Esas cosas son reales y esas cosas como la fe, cosas espirituales, dieron lugar a lo natural. Cuando vas descubriendo a través de la fe esas cosas y aprendes a operar por ellas, entonces comienzas a reinar sobre esta vida. Jesús reinó cuando estuvo en la tierra. Él tenía el control sobre las cosas. Él no vivió una vida miserable. Él vivió una vida de victoria. Amén. Digo, él no vivió una vida miserable. Él vivió una vida de victoria. Yo quiero una vida de victoria. Yo no quiero una vida miserable. Yo quiero una vida de victoria. Amén. Pero tengo que caminar por fe. Por fe. Ahora, hace unos días atrás tuvimos un tiempo de adoración donde el Espíritu Santo se movió. La verdad siempre pasa y es maravilloso. Y Dios comenzó a sanar a la gente porque la sanidad es una cosa. Amén. Los dones de sanidad estaban fluyendo. Y había una muchacha aquí, entre otras personas, que llegó toda vendada y caminando así. Y la cosa que es la sanidad divina operó a través de nuestras manos. Llegó a su rodilla. Le iban a operar a los siguientes días. Nomás le iban a operar, creo, de los meniscos. Y ya los doctores habían visto. Y cuando ellos van, ya todavía se había desinflamado y estaba llorando. Me acuerdo cuando recibió esa cosa de Dios. Y luego ya comenzó a ver la manifestación. Y cuando van, le dice, mira, ya estoy mejor, así que, pero usted tiene que operarse porque ya está separado. No, es que mire, estoy mejor. A ver, le sacaron la ecografía y cuando vieron la ecografía no tenía nada. No puede ser, volvieron a sacarle, no tenía nada. No lo tuvieron que operar porque la cosa de Dios vino a su rodilla y fue sanada. ¿Cuántos dicen amén?
cosas que ojo no vio. Lo igual a una muchacha le apareció una bola en la ingle. Amén, inmediatamente ya la habían diagnosticado, vamos a tener que operar urgentemente, la chica estaba mal. Y inmediatamente pidieron oración, fueron a ministrarle. Y ya cuando llevaron para la operación de urgencia, fueron a ver y no tenía la bola. El padre no creyente dijo, no es posible, me hacen venir aquí por gusto, yo no tengo tiempo. No, y el doctor dijo, señor, cálmese, en realidad sí tenía ese problema. Yo mismo lo vi, pero ahora no tiene nada, no sabemos explicar, debe haber sido un milagro. ¿Qué pasó? Las cosas de Dios. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo usted? ¿Está entendiendo usted lo que estoy hablando esta noche? Amén. La fe es la certeza de lo que se espera. Son cosas que son reales. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y eso está ocurriendo. Y hay diferentes cosas que Dios está operando, amén, a favor de nosotros, pero usted tiene que tener fe. Tiene que creer lo que la palabra de Dios dice. Amén. Dice, repito, estamos en el capítulo 2 de 1 Corintios, verso 7, 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque nunca habían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y podemos seguir allí, ¿no? En el verso 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Diga conmigo, las cosas de Dios. Entonces, la fe puede llegar a ver las cosas de Dios. La fe puede llegar a ver las cosas de Dios, pero tienes que activar tu fe. No solamente tiene que estar conectado, tiene que estar prendido, como ahorita acabo de prenderlo. Dile a que está a tu lado, conecta tu fe. Enciende tu fe. Amén. Ahora, vamos a otro pasaje. Vamos al libro de Efesios, por favor. Efesios, el capítulo 1. ¿Cuál es la manera que debemos de caminar? La Biblia dice, vamos primero antes a Efesios 2, por favor. Efesios capítulo 2, verso 8. Dice la palabra de Dios. Pero por gracia sois salvos por medio de la fe. Quiero que piensen esto. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. La palabra de Dios dice que para que un hombre pueda ser salvado, todo lo que tiene que hacer es creer. Todo lo que tiene que hacer es tener fe. Somos salvos por medio de la fe, a través de la fe. ¿Por qué? Amado, tú y yo no ganamos nuestra salvación. ¿Quién pagó por nuestra salvación? Jesús. Jesús pagó. La salvación es otra gran cosa. La salvación es otra gran cosa de Dios. ¿Sí? Tú escuchaste de la salvación que Jesús pagó por ti, ¿verdad? No. ¿Cuántos de ustedes vieron a Jesús morir en la cruz? ¿Sí? ¿Tú lo viste? No, nadie, ¿verdad? Ninguno tiene más de 2000 años, aunque algunos parecen. No, mentira. Nadie acá tiene más de 2000 años. Jesús murió hace cerca de 2000 años atrás o más, ¿verdad? Más de 2000 años atrás. Él murió, Él resucitó. Ninguno vio a Jesús morir en la cruz. No lo vio. No lo vio morir, no lo vio resucitar. Si usted no lo vio, ¿cómo está tan seguro que Él murió y resucitó? Por su fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted no vio a Jesús resucitar, pero usted está seguro que así fue, porque sus ojos espirituales instalados en su espíritu vieron ese acontecimiento. Usted está seguro que así ocurrió, no lo vio. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque hubo gente que sí vio morir a Jesús y hubo gente que sí lo vio resucitar, pero no creyeron, viendo no creyeron, viendo no creyeron. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Bendito sea el Señor, aleluya.
Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Ahora, tu fe toma las cosas espirituales y los trae a este mundo físico. Tu fe lo que hace es toma esas cosas y las traslada al mundo físico y las hace una experiencia hoy. Lo que tú esperabas al enterarte que existe, amén, lo crees, lo tomas a través de la fe. Efesios 2:8 dice: por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvados por la fe. Si usted está esta noche por la primera vez, déjeme decirle, usted ha sido salvado también. Usted ha sido salvado también. Pero aunque usted haya sido salvado también, lo que va a hacer que esa fe, mejor esa salvación funcione para usted es su fe. Jesús ha muerto por usted y resucitó también por usted. Pero lo que tiene que hacer usted ahora es creer que Jesús murió por usted. Si usted cree y recibe, usted será salvo. Pero si usted no cree y no recibe, por más que Jesús lo haya salvado, usted al no tomar esa salvación, la salvación no va a operar por usted. Porque usted no se juzgó digno de vida eterna. Por eso dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Es como diciendo, Señor, pagué por este tanto y no recibe la fe. Qué miserable. La gente no se va al infierno por pecadora. La gente se va al infierno por rechazar la salvación que le fue dada. Porque ya Jesús pagó por ello. Jesús pagó por todos y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí. Ya Jesús pagó. Dice, perdonando nuestros pecados. ¿Qué es el Evangelio? Evangelio son buenas noticias. Nuestros pecados, todos fueron cancelados. Jesús pagó por todos, todos ya. Entonces la gente ya no se va al infierno por sus pecados, porque Jesús pagó por sus pecados. Fueron cancelados en la cruz del Calvario de toda la humanidad a través de Jesús. Fueron cancelados. Y la gente no es salva es porque no recibe su salvación, porque rechazan la salvación, es por su falta de fe. Por eso la Biblia dice, sin fe no es posible agradar a Dios. La gente va a argumentar, Señor, pero yo no fui tan malo después de todo, Señor, y además hice estas buenas obras, Señor, ya no congregué, está bien, pero por favor, no me mandes allá. Sí, pero sabes que no creíste cuando debiste creer, no te apropiaste cuando debiste apropiarte a través de la fe, te apoyaste en tus obras, y por obras no puedes ser salvo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora Efesios, y con esto concluimos, dice el verso 3, y este es poderoso. Dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre. Vamos a leer mejor desde el versículo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los sabios y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, santos y fieles. ¿Cuántos son santos esta noche? ¿Cuántos son santos? Levanten la mano los que son santos. Ok, ¿cuántos de ustedes a veces o muchas veces no se sienten santos? El hecho que usted no se sienta santo no invalida que no lo sea. ¿Cuántos son hombres? Espero que siempre se sienta hombre. ¿Verdad? Es impensable yo tratar ser hombre y uy, ¿verdad? Soy hombre, ¿no? Pero lo es. Pero a veces no nos conducimos como hombres. Pero lo somos. Dios nos llama a nosotros santos. Santo significa separados para Dios. Nos separó para Dios. A los santos y fieles, está diciendo Pablo. Amén. Y sigue, gracia y paz a vosotros. ¿Qué es gracia? Gracia es todos los recursos y toda la bendición de Dios otorgada a nosotros, todo lo que necesitamos sin que lo merezcamos. Verso 3, todos. Bendito
sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo. Diga conmigo, nos bendijo. ¿Con qué? ¿Con qué nos bendijo? Con toda bendición espiritual. La sanidad es una bendición espiritual. La salvación es una bendición espiritual. Los dones del Espíritu son bendiciones espirituales. La sabiduría de Dios son bendiciones espirituales. Los ángeles de Dios son bendiciones, son agentes espirituales. ¿Me entiende? Los ángeles de Dios a nuestro alrededor. ¡Wow! Amén. El Señor nos ha bendecido con todo tipo de bendición en lugares celestiales. Ahora, ¿dónde tiene mucha gente problema? ¿Dónde? Porque dice en lugares celestiales. Dice, ay, lugares celestiales. ¿Y dónde estará eso? Lugares celestiales. ¿Y cómo se llega allá? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Parece que soy el único sonso. Uno lee y dice, lugares celestiales. ¿Dónde estará eso? ¿Sabe? Como que estamos medio perdidos. ¿Dónde encuentro los lugares celestiales? Eso me pasaba al comienzo, porque yo fui honesto desde el comienzo en buscar la verdad de la palabra de Dios. Por eso, gloria a Dios, esto me sirvió, me fue tan útil. Cuando busqué de verdad, porque hay aquellos que ni lo buscan por último. No se habían dado cuenta que había lugares celestiales. Pero la Biblia dice que hemos sido bendecidos en lugares celestiales. ¿Dónde están esos lugares celestiales? Lugar, diga conmigo lugar. ¿Lugar qué es? Posición. Hemos sido bendecidos en lugares celestiales. ¿Dónde están esos lugares celestiales? Está en su Biblia. Léalo. Léalo. Según nos escogió en él, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde están esos lugares celestiales? En Cristo. Los lugares celestiales están en Cristo. En Él. En Él están todos esos lugares, todas esas posiciones espirituales están en Cristo. Tú has sido recontra archi super bendecido en diferentes lugares celestiales y todos esos lugares de bendición están en Cristo. Diga conmigo posición. Diga conmigo otra vez posición. La Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales. Estamos sentados. ¿Cómo puede ser posible esto? Dice que nos ha sentado en lugares celestiales. ¿Dónde están los lugares celestiales? En Cristo. En ese momento usted está sentado en lugares celestiales. Recuerde, hay dos tipos de cosas, las cosas físicas y las cosas espirituales. Las cosas físicas vinieron de las cosas espirituales. Si usted está sentado en lugares celestiales, ¿qué es más importante? ¿Su posición en Cristo o su posición física? ¿Qué es más importante? Debería ser más importante su posición física. El problema de muchos creyentes es que consideran su posición física como más importante que su posición espiritual. Juzgan su vida por su estado y no por su posición. Se juzgan a sí mismos por su estado y no por su posición. Pero su posición es eterna, su posición es permanente, su estado es variable. Su estado es variable. Usted está sentado ahora aquí en este cómodo asiento, mañana estará sentado en una combi vieja. Quizás esté sentado luego en la vereda de una escalera, estará sentado en lugar, su estado variará, pero su posición no varía. Su posición es en Cristo. Lo que la Biblia nos está diciendo es que usted tiene que aprender a vivir no de acuerdo a su estado variable, sino de acuerdo a su posición. Muchas veces usted va a tener unas ganas enormes de ir a abrazar a su hermano y decir, hermano, que Dios te bendiga, te amo. Otras va a tener unas ganas enormes de abrazarlo, pero en el cuello. Amén. Y abrazarlo tan fuerte que se asfixie hasta que quede morado. Porque su estado va a variar.
Una vez usted va a querer, wow, quiero dar, quiero bendecir, quiero sembrar. Y otras cosas, otro momento su estado va a decir, no, no voy a dar nada, voy a guardar su billetera lo más, ¿me entiende? Es su estado va a variar. Otras veces usted se va a sentir un camión, quiero orar por los enfermos, traigan los enfermos. Otras veces te trae un enfermo y dice, no, no estoy listo, porque tu estado varía. Bueno, otro día, hermana, voy a orar por usted. Los jueves oro, porque necesito oración, pero hoy día no. ¿Te han pedido alguna vez consejería, hermano? Quiero que me aconseje algo. Quiero que se ore por mí, estoy oprimido porque usted es mi líder. Y tú no te sientes espiritual. Dices, no, otro día, hermano, ¿qué tal mañana? Porque ahorita estoy muy oprimido. Porque no te sientes espiritual. Porque te juzgas por tu estado y no por tu posición. Dile que está a tu lado y te están hablando a ti, ¿no te das cuenta? Muchas veces, y no solamente nos juzgamos por nuestro estado nosotros mismos, juzgamos a otros por su estado y no por su posición. El único que aprende a juzgar a sus hermanos por su posición y no por su estado es aquel que ha aprendido a juzgarse por su posición y no por su estado. Son los espirituales. Por eso la Biblia dice, vosotros, si alguno es hallado, culmino, si alguno es hallado en alguna falta, vosotros los espirituales restaurarle con espíritu de mansedumbre. Si un hermano, una persona se ha encontrado infraganti, dice, el espiritual debe ir y en lugar de condenarle, decir, hermano, no hagas esto no es tu posición. No, cambia tu estado y entra a tu posición. Déjame ayudarte a que restaures tu posición. Vosotros los que sois espirituales, restaurarle. Pero cuando uno no es espiritual, uno camina por sus estados y dice, ay, ¿cómo es posible, hermano? Eres un pecador. Ahora vas a ver, le voy a decir a todos los hermanos de la iglesia, porque esta persona no camina por fe, camina por estados variables emocionales. Pero Dios quiere que camines por fe. Verso 4 dice, hermano, escucha, tu posición no es algo que tú ganaste. Tu posición no es algo que tú ganaste. Ninguno de nosotros se ganó la posición. Jesús pagó por esa posición. No podrás hacer más para ganarte esa posición y no podrás hacer menos para ganarte esa posición. Esa posición fue pagada por Jesús. Esto es gracia. Esto es gracia. Entonces, ¿qué pasa? Uno no ha aprendido a andar por gracia, entonces le falla a Dios y se siente condenado, se siente en la mitad de las sillas o si no al último allá atrás, porque yo no merezco esto, ya no quiero servir, ya no quiero, y ahí se autocastiga, ¿me entiendes? Y ya no ora mucho porque me he alejado de Dios. Tu posición no cambia. Tu estado cambia. No juzgues tu estado no juzgues tu posición por tu estado. Juzga tu estado por tu posición. Repito, no juzgues tu posición por tu estado. Juzga tu estado por tu posición. Cuando estás en ese estado crítico, ese estado así, ¿no? Confuso, y tú dices, seguramente no soy hijo de Dios. Peor, soy hijo de Dios y hago esto. Se condenan más todavía. No, lo que tienes que hacer es simplemente humildemente aceptar quién eres, Señor. A pesar de esto, tú me llamas tu hijo, Señor. No juzgues tu estado, tu posición, repito, por tu estado. Juzga tu estado por tu posición. Por eso cuando cantemos, asegurémonos siempre estamos bailando. Muchas canciones son así emocionales, son anímicas. Juzgan su estado por su estado, no por su posición. Señor, acéptame. Señor, perdóname. Señor, esto. Son emocionales. No son de acuerdo a la palabra de Dios. No van a agradar a Dios.
Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dígame usted, ¿la santidad es algo que logra usted? Todavía hay dudas. Porque usted sigue pensando que la santidad es algo que usted logra. Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Usted se limpia solo o Jesús nos limpia? La santidad y la limpieza vienen por Jesús. Él nos hace santos y Él nos limpia. Él nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuántos esta noche? ¿Cuántos se gozan esta noche? Aleluya. Denle un aplauso, Señor. Bendito sea su nombre. Mira, ¿cuántos hemos sido engañados por el diablo? Tú no mereces nada. Ni te acerques a Dios. Estás castigado 40 días para recibir alguna bendición de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido entrenados a vivir de manera condicional. Iglesias que no entienden esto, cuando un hermano falla, lo ponen en disciplina 40 días sin bendición. Le cierran los cielos. Eso es antibíblico. Cuando uno le ha fallado a Dios es cuando más bendición necesitan. Vosotros los que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pastor, no diga esto porque lo que usted va a hacer es provocar a que la gente falle más a Dios. No. Porque si usted es hijo de Dios, lo que va a hacer es ser más agradecido a Dios. No hay tiempo para más. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, amén, en una forma más común decirlo, en su reverenda y santa gana. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas, diga conmigo, riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y podemos seguir, sí, riquezas de su gracia, en la redención de nuestros pecados. ¿Sabe usted cuándo fue perdonado sus pecados? Hace 2000 años atrás. Según la Biblia, aún antes que usted naciera, ya sus pecados habían sido perdonados. Antes que naciera, usted ya había sido redimido de sus pecados. ¿No les parece fantástico esto? Eso es lo que dice la Biblia. La religión enseña otra cosa, pero la Biblia enseña que antes de la fundación del mundo, antes de la fundación, usted en la mente de Dios ya había sido redimido. ¡Wow! Asombroso. Por eso la Biblia dice, sobreabundantes riquezas de su gracia. Es demasiado. Es demasiado. Aleluya. Algunos dicen, bueno, gracias Señor por haberme perdonado todos mis pecados pasados. Gracias Señor, gracias. Sí, gloria a Dios. Pero yo no sé qué será del futuro. Pero según la Biblia, tus pecados pasados fueron perdonados, pero también tus futuros. ¿Cómo? Sí, porque tú fuiste perdonado antes de nacer. Y antes de nacer estaba tu pasado y tu futuro. Si fuiste perdonado antes de nacer, fuiste perdonado también, tú estabas en el futuro. Significa que alcanzó lo que en el futuro iba a ser tu pasado y luego tu futuro. Sobreabundantes riquezas de su gracia. Sobreabundantes riquezas de su gracia. No juzgues tu estado por cómo te sientas. Juzga tu estado de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. En Cristo soy más que vencedor. Él me escogió. Amén. Él murió por mí. Soy más que vencedor. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Dios no está contra ti. Dios está contigo. Tienes a un abogado. Aleluya. Vamos a orar en esta hora.
Vamos a orar en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Gracias en este momento, Padre, porque tú nos enseñas a caminar por fe. Gracias, Señor, oh Dios, porque tú quieres que caminemos por fe, Señor, para agradarte a ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Oh Dios. Gracias, Señor. Según lo que hemos entendido, entonces, todo error, todo pecado no es más que falta. Tiene como raíz tu falta de fe, de salir de nuestra posición en Cristo. Por eso la Biblia dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Es sentarnos en lugares celestiales. Si en esta noche usted reconoce que necesita sentarse en lugares celestiales, quiero que se ponga de pie y humildemente levante sus manos y diga: Señor, quiero sentarme en lugares celestiales siempre. Amén. Si usted reconoce que necesita esa gracia de Dios en su vida, póngase de pie y dele gracias a Dios. Más aún si usted ha estado juzgando su estado por sus sentimientos y no por su posición. Si usted ha estado juzgando su estado, ¿me entiende? Su posición por su estado, con mayor razón, dígale: Señor, yo quiero caminar de acuerdo a tu palabra. Póngase de pie en el nombre de Jesús y levante su mano y dele gracias a Dios y deje que su gracia le pueda invadir a usted. Le voy a dejar unos segundos para que usted ore a Dios. Eleve su oración a Dios. Conéctese con Él en este momento. Señor, queremos conocerte mejor. Queremos aprender a serte fieles, Señor. Tú nos has hecho aceptos en el amado. Tú eres nuestra vida, tú eres lo más importante para nosotros. Tú eres la razón de todo, mi Señor. Queremos escondernos en ti. Nuestro lugar celestial está en ti, Señor. Te amamos, te necesitamos. Queremos correr a ti en este momento, Señor. Quiero correr a ti, Jesús. Quiero tomar mi lugar en Cristo. Permíteme, Señor. Necesito de ti, Jesús. Necesito revestirme de Cristo. Necesito tomar, Señor, mi lugar. Ese lugar que tú compraste. Ese lugar que pagaste con alto precio, Señor. Al cual hoy día tengo acceso por la sangre de Jesús. Gracias por ese lugar que tú ganaste por mí, Señor. No quiero salirme de ese lugar. No quiero juzgar mi posición por mi estado. Quiero juzgar mi estado por mi posición en Cristo. Porque tú me has llamado a vivir en victoria. Me has llamado a estar escondido en ti, Jesús. Gracias. Voy a correr a ti cuando, Señor, venga la prueba, venga el momento de dificultad, aún la tentación. Correré a ti, a mi posición en Cristo Jesús. Gracias, mi Señor.